Bienvenida y bienvenido, soy Enrique Carmona Medeiro y voy a proceder a presentar la comunicación. Resolver problemas es importante, pero ¿quién los formula? Esta comunicación, de carácter teórica, ha sido elaborada conjuntamente con mis compañeros y colegas Juan Antonio Antequera Barroso, de la Universidad de Extremadura, y Osmar Darío Vera, de la Universidad de Cádiz, ambas universidades de España. Durante la enseñanza obligatoria, el propósito de la educación matemática no es formar matemáticos, sino contribuir desde el desarrollo del desempeño matemático al despliegue de habilidades y capacidades en los estudiantes que les permitan comprender mejor el mundo y tomar las mejores decisiones posibles. En el Real Decreto 95/2022, por el que se regulan las enseñanzas mínimas en educación infantil en España, se recogen los siguientes objetivos ligados a la competencia matemática. En primer lugar, se hace énfasis en la importancia de promover el desarrollo de las destrezas lógico-matemáticas, que implican los conocimientos propios del ámbito lógico, del ámbito numérico-aritmético, del ámbito espacial geométrico, del ámbito magnitudinal medida y del ámbito estocástico. Además, se hace también énfasis en la importancia de favorecer el estímulo del pensamiento científico y, por último, se señalan una serie de actividades cognitivas como identificar, reconocer, definir, observar, clasificar, cuantificar, hacerse preguntas, probar, comprobar, etcétera, que se entienden que son las actividades cognitivas que permiten que los estudiantes puedan entender y explicar algunos de los fenómenos del entorno natural más próximo. Bueno, al hablar de educación matemática, una de las cuestiones claves es cómo se enseñan las matemáticas. En ese sentido, hay una creencia mayoritariamente extendida acerca de que hacer matemáticas es en esencia resolver problemas matemáticos. Los currículum previstos de cualquier lugar del mundo apoyan que la educación matemática se despliegue esencialmente sobre los procesos de resolución de problemas. Por ello, no es de extrañar que si nos asomamos a cualquier aula del mundo, en la mayoría de los casos lo que veríamos sería a los estudiantes resolviendo problemas. En algunas podríamos ver la resolución de problemas como un enfoque de enseñanza, en otras veríamos la resolución de problemas como un medio para promover el desempeño matemático y competencial que fuera propio de la etapa, y en otras veríamos a la resolución de problemas como un fin en sí misma. Sea como fuere, lo importante es destacar que según el currículum previsto e implementado, el elemento imprescindible para el desarrollo de la educación matemática es la resolución de problemas. Una cuestión importante, dada la notoria relevancia que se le da a la resolución de problemas, es de dónde vienen estos problemas. Con respecto a quién formula los problemas, Kilpatrick señala tres posibles fuentes: que el formulador del problema sea un autor externo, como por ejemplo el autor del libro de texto, que quien formula el problema sea el profesor o que quien lo formula sea el alumnado. Sin embargo, lo que acontece en la mayoría de los casos en la enseñanza de las matemáticas es que los problemas que enfrentan los alumnos han sido propuestos y formulados por otra persona, normalmente el maestro o el libro de texto. Sin restar un ápice de importancia a los procesos de resolución de problemas, ya que somos conscientes de su bondad para el desarrollo cognitivo, afectivo y metacognitivo de los estudiantes, nos hacemos las siguientes cuestiones. ¿Es suficiente estimular la capacitación de los estudiantes en la resolución de problemas para promover su desempeño matemático? ¿La capacitación de los estudiantes en la resolución de problemas es suficiente para que puedan enfrentar los retos y desafíos del presente y del futuro? Uno esperaría
que el desempeño matemático en la resolución de problemas tuviera una transferencia directa en la vida de los estudiantes. Es decir, que si se está promoviendo en las aulas una capacitación en torno a la resolución de problemas, lo esperable sería que esas capacidades de los alumnos que desarrollan en las aulas tuvieran una transferencia directa con la vida. Sin embargo, en la vida real, los problemas no pueden ser dados. Son personales y un problema existe en la medida que se acepta y se interpreta como propio. O sea, en este sentido, hay un desfase entre lo que ocurre en las aulas, en la educación matemática, y lo que ocurre en la vida. En la vida, ser consciente de los problemas que uno encuentra es una condición necesaria para poder enfrentarlos en las mejores condiciones posibles. Es decir, que si yo no formulo un problema en la vida, no puedo resolverlo. Sin embargo, en el aula, la enseñanza de las matemáticas siempre provee los problemas. Los problemas son dados. Nosotros compartimos con Kilpatrick que en la vida real, fuera de la escuela, muchos de los problemas, si no la mayoría, son creados o descubiertos por el resolutor, que es quien necesariamente debe formularlo inicialmente para poder resolverlo. Sean, en el mismo sentido, también señala que todos los problemas son construidos por seres humanos como respuesta al intento de dar sentido a las situaciones complejas y preocupantes que se encuentran. Es decir, que en la vida nos encontramos retos, desafíos y problemas, y que para poder enfrentarlos, el primer paso es formular los problemas. Si no existe un problema, no puede ser resuelto. Dado que la educación matemática se centra esencialmente en los procesos de resolución de problemas, vamos a asomarnos a ver qué ocurre en el mundo de los profesionales de las matemáticas y las ciencias, para ver qué estatus le dan a la formulación de problemas. Bueno, desde el punto de vista de los profesionales de las matemáticas, la formulación de problemas es considerada como una actividad esencial y destacada de las matemáticas. De hecho, se considera como una actividad inherente a la propia naturaleza del pensamiento matemático y fundamental para las matemáticas como disciplina, y una actividad propia e inherente al quehacer de los matemáticos. Entonces, numerosos matemáticos como Polya, Poincaré o Kay consideran que la formulación de problemas tiene un papel central en la creación de las matemáticas. De hecho, Cantor, cuando hablaba de la formulación de problemas, lo relacionaba con una actividad creativa, artística, asumiendo que en matemática el arte de plantear una pregunta o de formular un problema es de mayor valor que resolverla. En el ámbito científico ocurre algo similar. La formulación de problemas ha sido reconocida como un proceso esencial para el avance y construcción de la ciencia. En este sentido, Einstein e Infeld señalaban que formular un problema es incluso más importante que poder resolverlo. Entonces, formular problemas significativos e interesantes ha sido y es reconocido como un elemento central no solamente de la actividad matemática, sino también de la actividad científica. La importancia de la formulación de problemas también ha sido considerada del ámbito de la epistemología de la ciencia, como un elemento clave para desarrollar una actitud científica, ¿no? Véase los trabajos de Bachelard, donde indica que el verdadero espíritu científico se halla en la capacidad científica de plantear problemas. Bueno, si resulta significativo que tanto en las matemáticas como en la actividad científica como en la epistemología de la ciencia se le da una importancia mayor, una importancia notable a la formulación de problemas. Sin embargo, lo que llama la atención es la poca presencia
que la formulación de problemas tiene en el aula. Nosotros entendemos que asumir que el propósito de la educación matemática es proporcionar a los estudiantes experiencias auténticas e isomorfas a las actividades que hacen los matemáticos profesionales, implica necesariamente identificar la formulación de problemas como una componente importante de la enseñanza de las matemáticas, entre otras cosas por el papel crucial que tienen en la construcción de las matemáticas. Este punto de vista es consistente con un posicionamiento emergente que afirma que hacer matemáticas no es resolver problemas, que hacer matemáticas es en esencia resolver y formular problemas matemáticos, y que esto es compatible con que para comprender las matemáticas es necesario que las actividades o prácticas de las personas que son constructores de matemáticas lleguen al aula. Es decir, que si desde el ámbito científico y matemático se considera que tanto la formulación como la resolución de problemas son esenciales para el avance de la ciencia y las matemáticas, en el aula los alumnos debieran verse envueltos en situaciones que le pongan en contacto con estos dos procesos esenciales, la formulación y la resolución de problemas. Hoy sabemos que los alumnos de cualquier nivel educativo pueden formular problemas matemáticos significativos. Y la idea de que el propio alumnado pueda formular buenos problemas matemáticos y que además ese proceso per se pueda ser fecundo para su capacitación matemática y desarrollo personal, consideramos que debe ser considerado por el profesorado de la educación matemática. Asumir que el origen del conocimiento está en la propia pregunta o en el acto de preguntar, como afirma Bachelard, ¿no?, que dice que todo conocimiento es respuesta a una pregunta, es decir, que si no hay una pregunta, que si no hay un problema, no puede haber conocimiento, implica necesariamente asumir la responsabilidad de promover una educación matemática que cultive la pedagogía de la pregunta, que cultive la pedagogía de la formulación de problemas y que el alumnado tenga un papel activo no solo en la resolución de problemas, sino también en la formulación de problemas. Tanto Freire como Rousseau nos alertan de que en general lo que tenemos es una educación matemática que está centrada, bueno, una educación en general y una educación matemática en particular que está centrada en la respuesta. Este tipo de educación lo que hace es que burocratiza el acto de preguntar. Y entonces lo que ocurre es que el profesor, cuando va al aula, cuando está trabajando en el aula, introduce o plantea preguntas, pero que son burocráticas en el sentido de que simplemente lo que hacen es justificar las respuestas que el propio docente ya trae de antemano. Y entonces el papel del alumnado es recibir sistemáticamente respuestas a preguntas que no ha formulado y que carecen de significación propia para ello. En este sentido, consideramos que la formulación de problemas como actividad matemática implica algo importante. Implica darle voz al alumnado y favorecer que el acto de preguntar no sea patrimonio exclusivo del profesorado. Y coincidimos con Freire cuando afirma que la educación basada en las preguntas, que la educación matemática que toma la formulación de problemas como un elemento importante, es la única educación creativa y apta para estimular la capacidad humana de asombrarse, de responder al asombro y de resolver los verdaderos problemas existenciales y propios del conocimiento. Bueno, cuando hablamos de formulación de problemas en educación matemática, nos estamos centrando en el caso de los estudiantes, y cuando los alumnos son los que formulan los problemas. Y en ese caso, la formulación de problemas se define como la realización de dos actividades cognitivas concretas. La primera, cuando los estudiantes plantean problemas a partir de una situación dada, una situación problemática que puede incluir expresiones matemáticas, diagramas,
fotografías, figuras, tablas, etc. Y el otro proceso que permite activar la formulación de problemas es cuando los estudiantes plantean o formulan problemas modificando un problema que previamente han resuelto. El primer procedimiento se llama formulación de problemas a partir de una situación dada y el segundo proceso se llama reformulación de problemas. A continuación se muestra una imagen de un póster que ha sido empleada en una tarea de formulación de problemas llevada a cabo en un aula de educación infantil con niños de 4 y 5 años. Las tareas de formulación de problemas se caracterizan esencialmente a través de dos variables, lo que se conoce como situación problemática, que proporciona tanto el contexto como la información, y la otra variable se denomina consigna, o en inglés prompt. La situación problemática puede estar anclada en un contexto real, semirreal o matemático. En este caso, el contexto y los datos que los niños pueden emplear para formular un problema fue proporcionado a través de un mural que tiene un carácter semirreal. En el mural se observan situaciones propias de la vida cotidiana que pueden acontecer en un barrio cualquiera. La consigna es la información que recibe el alumnado y que le aclara qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer para formular los problemas. En este caso, la consigna que fue proporcionada era que los alumnos tenían que inventar una historia y una pregunta que nos hiciera pensar a todos. Los resultados más importantes evidencian, en primer lugar, que los niños, los infantes, pueden formular problemas matemáticos y que además esos problemas matemáticos pueden ser significativos. Y además, que el proceso de formulación de problemas matemáticos promueve que los infantes desarrollen la noción de problemas matemáticos. Una de las cuestiones por las cuales la formulación de problemas está siendo un ámbito de investigación emergente y tiene un reflejo en el currículum es por que las habilidades de formulación, las habilidades que se promueven en la formulación de problemas están correlacionadas con las habilidades para resolver problemas. Es decir, que introduciendo la formulación de problemas en el aula se promueven las habilidades para resolver problemas. Bueno, para finalizar, pues rescatar un poco que la intención de esta comunicación es sensibilizar de que para que los infantes o los alumnos de cualquier etapa educativa tengan un papel activo en las matemáticas, no solamente deben ser protagonistas de la resolución de los problemas, sino que además es muy importante que se le dé voz y que se cultive una pedagogía de la pregunta, porque no es lo mismo resolver problemas que son dados que resolver problemas que son significativos. Y dado que los infantes y los adolescentes tienen toda la capacidad para construir problemas matemáticos significativos, sería más productivo incluir este tipo de situaciones, porque si lo que queremos es promover el desarrollo de habilidades para la vida, como hemos comentado anteriormente, los problemas en la vida se resuelven cuando son formulados. Entonces parece más consistente cultivar estos dos procesos para potenciar que los alumnos, cuando se manejen en su vida, pues tengan habilidades no solamente para resolver los problemas, sino para formularlos. Bueno, sin más, agradecer la atención recibida. Esperamos que esta comunicación haya sido de su agrado y les haya aportado alguna reflexión significativa que puedan implementar Para finalizar la presentación, les dejamos con las referencias bibliográficas que han sido empleadas. Sin más, muchísimas gracias y que tengan un excelente día.